Bienvenidos mis queridos amigos de YouTube, aquí estamos nuevamente para contar otra crónica. Estuvimos ausentes unos días por unos pequeños problemas, pero bueno, ya lo pudimos solucionar y acá estamos de nuevo para contar las crónicas. Y en esta ocasión les voy a traer la de Mengele, el ángel de la muerte en Auschwitz. Ya muchos deben conocer la historia, hay libros, hay películas donde cuentan un poco su vida. Pero acá vamos a hacer un breve detalle, vamos a, como se dice, a resumirlo porque es muy larga la historia de Mengele. Es muy interesante y es muy larga, así que bueno, acá vamos a hacer un pequeño resumen. Así que de todas formas va a ser un poquito más largo que de lo habitual, pero no tiene desperdicio. Así que bueno, los invito a escucharla y después de ella vamos a estar haciendo una pequeña reseña. Vamos. Josef Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara de Günzburg, en Alemania. Era el hijo mayor de Karl Mengele, un próspero fabricante de equipo agrícola. Mengele estudió medicina y antropología física en varias universidades. En 1935 obtuvo su doctorado en antropología física de la Universidad de Múnich. En 1936 aprobó los exámenes de medicina del Estado. En el año 1937 empezó a trabajar en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, también en Alemania. Ahí trabajó como asistente del director, el Dr. Ottmar von Berchwer, un destacado genetista conocido por sus investigaciones sobre gemelos. Bajo la dirección de Berchwer, Mengele obtuvo un doctorado adicional en 1938. Mengele no apoyaba activamente el partido nazi antes de que éste llegara al poder. Sin embargo, en 1931 se afilió a Stahlhelm, la fuerza paramilitar de otro partido de derecha, el Partido Popular Nacional Alemán. Mengele se volvió miembro de la SA del partido nazi cuando éste absorbió al Stahlhelm en 1933, pero dejó de participar activamente en 1934. Sin embargo, durante sus estudios universitarios, Mengele adoptó la ciencia racial, la falsa teoría del racismo biológico. Creía que los alemanes eran biológicamente diferentes y superiores a los miembros de todas las demás razas. La ciencia racial era un principio fundamental de la ideología nazi. Hitler usó la ciencia racial para justificar la esterilización forzosa de las personas que tenían ciertas enfermedades físicas o mentales, así como de deformidades físicas. Las leyes raciales de Nuremberg, con las que se prohibió el matrimonio entre alemanes y judíos, negros o romaníes, también se basaban en la ciencia racial. En 1938, Mengele se afilió al partido nazi y a la SS. En su trabajo como científico, buscaba apoyar la meta nazi de mantener y aumentar la supuesta superioridad de la raza alemana. El jefe y mentor de Mengele, Berchwer, también adoptó el racismo biológico. Además de hacer investigaciones, Berchwer y su personal, incluido Mengele, presentaban opinión experta ante las autoridades nazis al determinar si las personas podían calificarse como alemanas conforme a las leyes de Nuremberg. Mengele y sus colegas también evaluaban a los alemanes cuya condición físico-mental podía calificarlos para ser esterilizados a la fuerza o para prohibirles casarse conforme a las leyes alemanas. El 30 de mayo de 1943, las SS asignaron a Mengele a Auschwitz. Existen ciertas pruebas de que el mismo Mengele solicitó esta asignación. Trabajó como uno de los médicos del campo de Auschwitz-Birkenau, el más grande de los campos de Auschwitz, el cual también servía como centro de exterminio de los judíos deportados de toda Europa. Además de otras tareas, Mengele tenía la responsabilidad del Sinenlager,
literalmente el campo gitano de Birkenau. A partir de 1943, cerca de 21.000 hombres, mujeres y niños romaníes, llamados peyorativamente Singenuer, gitanos, fueron enviados a Auschwitz e internados en el Siegelager. Tras la liquidación de este campo familiar el 2 de agosto de 1944, Mengele participó en la selección de los 2.893 prisioneros romaníes que serían asesinados en las cámaras de gas de Birkenau. Poco después, fue nombrado médico en jefe de la parte del complejo de campos de Auschwitz llamada Auschwitz-Birkenau o Auschwitz II. En noviembre de 1944 lo asignaron al hospital de Birkenau para la SS. Como parte de sus tareas en el campo, el personal médico de Auschwitz llevaba a cabo las llamadas selecciones, cuyo propósito era identificar a las personas que no podían trabajar. Las SS consideraban inútiles a esas personas y por lo tanto las asesinaban. Cuando los transportes de judíos llegaban a Birkenau, el personal médico del campo seleccionaba a algunos de los adultos físicamente aptos para realizar trabajos forzados en el campo de concentración. A los que no seleccionaban para trabajar, entre ellos niños y ancianos, los asesinaban en las cámaras de gas. Los médicos de Auschwitz y de otros campos de concentración también llevaban a cabo selecciones periódicas de las enfermerías y las barracas. Efectuaban estas selecciones para identificar a los prisioneros que estuvieran heridos, demasiado enfermos o muy débiles para trabajar. Las SS utilizaban diversos métodos para asesinar a estos prisioneros, como inyecciones letales y gaseo. Mengele realizaba sistemáticamente esas selecciones a Birkenau, lo cual hizo que algunos prisioneros lo llamaran el ángel de la muerte. Gisela Perl, ginecóloga judía prisionera en Birkenau, recordó posteriormente que la llegada de Mengele a la enfermería llenaba a las prisioneras de terror. Temíamos estas visitas más que cualquier otra cosa, porque nunca sabíamos si nos permitiría vivir. Él tenía la libertad de hacer lo que quisiera con nosotras. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mengele adquirió su triste fama gracias a los relatos de médicos prisioneros que habían trabajado bajo sus órdenes y de los prisioneros que sobrevivieron a sus experimentos médicos. Mengele fue uno de quizás 50 médicos que trabajaron en Auschwitz. No fue el médico de mayor rango del complejo de campos de Auschwitz, ni el comandante de otros médicos que trabajaban ahí. No obstante, su nombre es con mucho el más conocido de todos los médicos que trabajaron en Auschwitz. Una razón de esto era la presencia frecuente de Mengele en la rampa donde se llevaban a cabo las selecciones. Incluso cuando él mismo no estaba a cargo del trabajo de selección, se presentaba seguido en la rampa buscando entre los prisioneros a gemelos para sus experimentos y a médicos para la enfermería de Birkenau. En consecuencia, muchos sobrevivientes que fueron seleccionados a su llegada a Auschwitz supusieron que Mengele era el médico que los había seleccionado. Sin embargo, Mengele no realizaba estas tareas con más frecuencia que sus colegas. Las SS autorizaron a los investigadores biomédicos alemanes para que realizaran experimentos nada éticos y en ocasiones mortales con humanos en los campos de concentración. Auschwitz suministraba a los prisioneros para los experimentos humanos que se efectuaban en otros campos. También era la sede de diversos experimentos humanos. Esto se debía a la cantidad de prisioneros que eran enviados ahí. Las SS enviaron a Auschwitz a 1.3 millones de hombres, mujeres y niños de diferentes orígenes nacionales y étnicos.
Los investigadores que buscaban sujetos humanos que cumplieran con criterios específicos podían encontrarlos más fácilmente en Auschwitz. Mengele fue uno de más de una docena de trabajadores médicos que llevaron a cabo experimentos en prisioneros en Auschwitz. Entre estos médicos estaban Edward Weiss, el médico de jefe de Auschwitz; Karl Klauber, renombrado especialista en el tratamiento de la infertilidad; Horst Schumann, quien asesinó con gas a miles de pacientes con discapacidades durante el programa nazi de eutanasia; Helmut Vetter, el médico de la SS que hizo ensayos farmacéuticos para Bayer, subsidiaria de IG Farben, en prisioneros de los campos de concentración de Dachau, Auschwitz y Gusen; y Johann Paul Kremer, un profesor de anatomía. Además de elegir a los romaníes como objeto de sus experimentos médicos, Mengele efectuó un estudio antropológico de hombres, mujeres y niños romaníes en el Ziegenlager, cuando hubo una epidemia de noma, gangrena bucal, entre los niños romaníes del campo. Asignó a médicos prisioneros para que la estudiaran. La noma es una infección bacteriana que afecta principalmente a los niños extremadamente desnutridos. Sin embargo, Mengele creía que los niños romaníes de Auschwitz sufrían de noma debido a sus rasgos heredados y no por las condiciones del campo. Los médicos prisioneros descubrieron cómo curar la noma, la cual normalmente era mortal. Sin embargo, todos los niños a quienes lograron curar fueron asesinados después en las cámaras de gas. En la década de 1930, los gemelos eran un importante tema de investigación genética humana. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Berchwer y otros investigadores biomédicos utilizaron a gemelos para estudiar las bases hereditarias de las enfermedades. Esos primeros investigadores obtenían el consentimiento de los gemelos o de sus padres, pero era difícil reclutar a muchos gemelos para esos estudios. En Auschwitz, Mengele reunió a cientos de pares de gemelos entre los judíos que llegaban ahí en los transportes, así como entre los romaníes internados en el campo. Ningún investigador había podido estudiar y experimentar con una cantidad tan grande de gemelos. Mengele le ordenó a su personal que midiera y registrara todos los aspectos del cuerpo de los gemelos. Les extraía grandes cantidades de sangre a los gemelos y en ocasiones les practicaba otros procedimientos dolorosos. También nos ponían inyecciones en todo el cuerpo. A consecuencia de esas inyecciones, mi hermana se enfermó. Se le hinchó el cuello como resultado de una infección grave. La enviaron al hospital y la operaron sin anestesia en condiciones primitivas, diría tiempo después Lauren Andreas Menage, una prisionera de Auschwitz. Mengele también asesinó a parejas de gemelos al mismo tiempo para hacer autopsias de los cadáveres. Cuando seleccionaba a los judíos que llegaban a la rampa de Auschwitz-Birkenau, Mengele buscaba a personas con anomalías físicas. Estas personas incluían a enanos, personas con gigantismo o con pie equino. Mengele estudiaba a esas personas y después las mandaba a asesinar. Enviaba los cuerpos a Alemania para que los investigadores las estudiaran. Mengele también buscaba a romaníes y judíos con heterocromia, una condición en la que las personas tienen ojos de diferentes colores. Uno de los colegas de Mengele estaba particularmente interesado en esta condición. Mengele mandaba asesinar a las personas con heterocromia en Auschwitz y le enviaba los ojos a este colega. La mayoría de las víctimas de los experimentos de Mengele fueron niños. Los niños que Mengele seleccionaba para sus experimentos vivían en barracas separadas de los demás prisioneros y en cierto modo recibían mejor comida y trato. Mengele era amigable con los niños. Moshe Ofer, sobreviviente de los experimentos de Mengele, recordó lo siguiente en 1985. Nos visitaba como el buen tío y nos llevaba chocolate.
Antes de aplicar el escalpelo o la jeringa, nos decía: no tengas miedo, no te va a pasar nada. Le inyectó sustancias químicas y le hizo una cirugía en la cabeza a Tibi. Después de los experimentos, nos llevaba regalos. Durante experimentos posteriores, nos insertaba alfileres en la cabeza. Todavía son visibles las cicatrices en las punciones. Un día se llevó a Tibi. Mi hermano desapareció durante varios días. Cuando lo devolvieron, Tibi traía la cabeza cubierta en vendas. Murió en mis brazos. Mengele colaboró en un estudio sobre el desarrollo de color de los ojos, el cual consistía en aplicarles a niños y a recién nacidos una sustancia que le suministraba uno de sus colegas. Los resultados iban desde la irritación y la inflamación hasta la ceguera e incluso la muerte. Un prisionero asignado a cuidar a los gemelos judíos seleccionados para los experimentos de Mengele refirió posteriormente las reacciones emocionales y físicas de los niños ante estos tratamientos. Primero tomaban muestras de sangre de los dedos y luego de las arterias, en algunos casos 2 o 3 veces de la misma víctima. Los niños gritaban y trataban de cubrirse para evitar que los tocaran. El personal recurría a la fuerza. También le ponían gotas en los ojos. A algunas parejas de niños le ponían gotas en ambos ojos y a otros solo en uno. Los resultados de estas prácticas eran dolorosas para las víctimas. Sufrían de una grave inflamación en los párpados, una sensación de ardor. En enero de 1945, mientras el Ejército Rojo de la Unión Soviética avanzaba por Polonia Occidental, Mengele huyó de Auschwitz con el resto del personal de la SS del campo. Pasó los siguientes meses trabajando en el campo de concentración de Gross-Rosen y en sus subcampos. En los últimos días de la guerra, se puso un uniforme del ejército alemán y se unió a una unidad militar. Después de que terminó la guerra, la unidad se rindió ante las fuerzas militares de Estados Unidos. Haciéndose pasar por un oficial del ejército alemán, Mengele se convirtió en prisionero de guerra de Estados Unidos. El ejército estadounidense lo liberó a principios de agosto de 1945 sin saber que el nombre de Mengele ya estaba en una lista de criminales de guerra buscados. Desde finales de 1945 hasta la primavera de 1949, Mengele trabajó con un nombre falso como agricultor cerca de Rosenheim, Bavaria. Desde ahí logró establecer contacto con su familia. Cuando los investigadores estadounidenses de crímenes de guerra se enteraron de los crímenes de Mengele en Auschwitz, trataron de encontrarlo y arrestarlo. Sin embargo, con base en las mentiras de su familia, los investigadores concluyeron que Mengele había muerto. Los esfuerzos de Estados Unidos por arrestarlo obligaron a Mengele a reconocer que no se encontraba a salvo en Alemania. Con ayuda económica de su familia, emigró a la Argentina con un nuevo nombre falso en julio de 1949. Para 1956, Mengele estaba bien establecido en la Argentina y se sentía tan seguro que obtuvo la ciudadanía argentina como José Mengele. Sin embargo, en 1959 se enteró de que los fiscales de Alemania Occidental sabían que se encontraba en dicho país y que estaban tratando de arrestarlo. Así que emigró a Paraguay y obtuvo la ciudadanía de ese país. En mayo de 1960, agentes de inteligencia israelitas secuestraron a Adolf Eichmann en Argentina y lo llevaron a Israel para juzgarlo. Suponiendo correctamente que los israelitas también lo estarían buscando, Mengele huyó de Paraguay con la ayuda de su familia en Alemania. Pasó el resto de su vida bajo un nombre falso cerca de Sao Paulo, Brasil. El 7 de febrero de 1979, Mengele sufrió
un accidente cerebrovascular y se ahogó mientras nadaba en un centro vacacional cerca de Bertogia, en Brasil. Fue enterrado en un suburbio de Sao Paulo con el nombre falso de Wolfgang Gerhard. Finalmente, en mayo de 1985, los gobiernos de Alemania, Israel y Estados Unidos acordaron cooperar para rastrear a Mengele y llevarlo ante la justicia. La policía alemana organizó una redada en la casa de un amigo de la familia, Mengele, en Günzburg, Alemania, y encontró pruebas de que Mengele había muerto y había sido sepultado cerca de Sao Paulo. La policía brasileña localizó la tumba y exhumó sus restos en junio de 1985. Los expertos forenses estadounidenses, brasileños y alemanes identificaron sin lugar a duda los restos como los de Joseph Mengele. En 1992, las pruebas de ADN confirmaron esa conclusión. Mengele evadió el arresto durante 34 años y nunca fue llevado ante la justicia. Bueno, llegamos al final de esta larga historia, porque hoy se hizo más larga que de lo convencional, que de costumbre, ¿no? Pero bueno, la historia de Mengele, en realidad la resumí. Esto es un resumen. Uno puede leer los libros y es bastante larga, ¿no? La historia de Mengele, de cómo nace su fanatismo por el nazismo y cómo el tipo siempre tuvo en la cabeza hacer experimentos raros y no les importaba... no le importaba nada, si se moría, nada, era un asesino el tipo. Aparte siempre con chicos, él apuntaba a los niños. Así que bueno, fue tremendo. Los invito a que lean los libros, hay películas. Yo justamente ahora estoy leyendo un libro que se llama Mengele, el ángel de la muerte en Auschwitz. Es una colección de Rostro del Mal, no es que le esté haciendo propaganda, ¿no? Pero se los recomiendo, está muy bueno. Explica muy bien la vida de él. Así que bueno, nada, fue tremendo. Bueno, los invito a que dejen comentarios, denle el dedito para arriba si les gusta, suscríbanse. Y bueno, nada, nos vamos a estar viendo en el próximo Tristemente Célebres. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Chau, chau.